Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas, las más importantes relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación, les presento algunos de los temas que vamos a tratar en esta edición. Fue destacado a lo largo de esta semana el apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos a la posibilidad de liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19, al menos de manera temporal, para impulsar la vacunación a nivel mundial. El debate quedó sobre la mesa. Estados Unidos, España, Francia y otros países del mundo respaldaron la idea. Alemania pidió debatir el tema, mientras que el Reino Unido, Suiza y Japón rechazaron tajantemente por temas de propiedad intelectual. Abordaremos este tema desde diferentes ángulos. También la Administración Federal de Alimentos de Estados Unidos, la FDA, indicó que está estudiando la posibilidad de comenzar a vacunar a adolescentes. La misma medida está siendo evaluada también en Uruguay, en el extremo sur del continente. Lo cierto es que el número de personas jóvenes hospitalizadas con COVID-19 ha ido en aumento en los últimos días y de ahí la preocupación para poderles garantizar a este grupo de la población una protección contra el virus. Y en nuestra consulta con el doctor Pérez, que se las quedamos debiendo del programa pasado por un tema técnico, nuestro asesor científico de France 24, hablaremos no solamente del tema de las patentes, sino de otras vacunas que podrían salir al mercado en las próximas semanas. Hablaremos también de la variante de la India, que ya comienza a dispersarse por el planeta, y veremos en detalle los resultados de un estudio que habla sobre la posibilidad de vacunar a las mujeres que están gestando. En unos minutos vamos a conversar entonces sobre este tema. Pues ya lo avanzaba en los titulares, en el sumario. Avanza el debate a nivel internacional sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Las farmacéuticas, que amasan fortunas con la producción de las vacunas, están en contra de esta propuesta. La Unión Europea se mostró a favor de hacer una discusión sobre este tema. Francia, España y también el Vaticano dieron el visto bueno a la propuesta, mientras que Alemania cree que la propiedad intelectual debe protegerse y por eso prefirió quedarse de lado y debatir sobre esta propuesta. También Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud se mostraron a favor. La medida, sin embargo, no va a solucionar la escasez de dosis, al tiempo que pues, eso generaría un incremento en la demanda de suministros para los insumos requeridos para la fabricación de estas vacunas. Veamos. El debate sobre hacer de la vacuna contra el COVID-19 un bien común se calienta en el momento en que las farmacéuticas publican ganancias récord. En el primer trimestre de 2021, Pfizer ingresó 3.000 millones y medio de dólares. Para el global anual, la farmacéutica prevé 26.000 millones. Mientras que el laboratorio Moderna hace una previsión de 18.000 millones de dólares. Volúmenes de negocio que supondrían un margen de beneficios brutos de entre el 25 y el 30%. Ante la perspectiva de una suspensión de las patentes sobre las vacunas, el lobby farmacéutico no tardó en reaccionar. La decisión de la Administración de Estados Unidos de apoyar una extensión de la patente para las vacunas COVID-19 es decepcionante. Como hemos reiterado, una extensión es la respuesta simple pero incorrecta a un problema complejo. Las farmacéuticas alegan que suspender las patentes conllevaría una escasez mundial de las materias primeras necesarias para fabricar las vacunas. También dicen temer una disminución de la calidad del fármaco y opinan que sin el aliciente de los beneficios cae la innovación. La suspensión de las patentes fue reclamada por India y Sudáfrica y la petición cuenta con el apoyo de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea se declara abierta a discutirla. Pero es necesario el consenso de los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio para aprobar la medida. Mientras que en Estados Unidos más del 30% de la población está completamente vacunada, en Sudáfrica esta cifra no llega al 1%. Vamos a hablar de este y otros temas con nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, Mamen Sala, con quien también vamos a actualizar la situación en ese país norteamericano. Hola Mamen, gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Y qué más detalles se han conocido sobre esta posición que tiene el gobierno del presidente Joe Biden de liberar y aprobar esta propuesta, liberar las patentes de las vacunas para impulsar la vacunación en otros países?
Sí, este anuncio del presidente Joe Biden refleja que está cediendo a la presión internacional y también a la presión de muchos de sus colegas demócratas que hace tiempo que le piden que libere las patentes de las vacunas, sobre todo en un momento en el que países en vías de desarrollo como India o Sudáfrica están siendo realmente castigados por la pandemia. ¿Qué significa realmente liberar estas patentes? Pues bien, básicamente es abrir las puertas a los secretos de las empresas farmacéuticas estadounidenses a empresas de todo el mundo. Así que, como en todas las situaciones, hay gente a favor y hay gente en contra. En un lado están los activistas que defienden que la situación es excepcional y como tal hay que tomar medidas excepcionales. Además, piden que esta liberación de las patentes vaya también acompañada de una transferencia de información, es decir, que los dueños de estas patentes faciliten también información personal y todo lo que tenga que ver con la parte tecnológica para poder replicar estas vacunas. En el otro lado están las empresas farmacéuticas que no han recibido nada bien la noticia, aseguran que esto no va a mejorar la situación, es más, lo va a empeorar, va a hacer todavía más tensa esa cadena de suministro que hay ahora y además va a dar lugar a que se produzcan réplicas falsificadas en el mercado negro de estas vacunas, que podría ser realmente peligroso. Mamen, el gobierno del estado de Nueva York avaló que las personas que vayan a este estado y a la ciudad de Nueva York por turismo pueden vacunarse allí contra el COVID-19. Incluso el gobierno está estudiando la posibilidad que a los turistas que deseen aplicarse la inmunización reciban la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. ¿Qué más se conoce sobre este tema? Porque una gran cantidad de latinoamericanos están llegando a Estados Unidos para recibir las vacunas, principalmente a Miami o el sur de la Florida. Sí, hablamos de lo que se conoce ya como turismo de vacuna COVID-19 y es un fenómeno que cada vez crece más. Para que os hagáis una idea, la Agencia Mexicana de Viajes asegura que ya hay cerca de 50 empresas allí que están ofreciendo el paquete de viaje y vacuna por cerca de $1.000. Este fenómeno está un poquito rozando la línea de la legalidad porque en principio para vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos es necesario ser ciudadano o residente permanente. Pero sí que es verdad que hay algunos estados donde esto no se está controlando, como por ejemplo Texas, Luisiana o Arizona. Hay que decir que esto está ocurriendo también porque hay muchos excedentes de dosis, ya que la población local no está confiando en las vacunas. Así que cada vez son más las personas que viajan a Estados Unidos y aprovechan para vacunarse, sobre todo muchas de ellas procedentes de Latinoamérica que no tienen prohibida la entrada a Estados Unidos en este momento, como por ejemplo si lo tienen los europeos, los de la zona Schengen. Uno de los estados que podría, una de las ciudades que podría sumarse a este fenómeno en los próximos días es Nueva York. Su alcalde anunció esta semana que pretende atraer al turismo ofreciendo una vacuna de Johnson & Johnson, que es de tan solo una aplicación, a todos aquellos visitantes que se acerquen a la Gran Manzana. No deja de ser atractivo para los latinoamericanos ir a Estados Unidos a vacunarse, aquellos que tienen los recursos, porque los planes de vacunación en la región avanzan muy lentamente. Mamen, la FDA también fue destacado a lo largo de esta semana porque indicó que está estudiando la posibilidad de comenzar a vacunar a los adolescentes en Estados Unidos para así poder garantizar una cobertura total de la sociedad de Estados Unidos, desde los mayores hasta los más pequeños. ¿Cómo va eso? Sí, es un paso importante, Santiago, en la lucha contra la pandemia. La empresa Pfizer asegura que ya casi ha terminado los ensayos en los niños menores de 11 años y pretende pedir la autorización del uso de su vacuna en niños de entre 1 y 11 años en el mes de septiembre. Pero es que además la semana que viene también pretende pedir a la Agencia del Medicamento estadounidense, a la FDA, que autorice el uso de su vacuna en niños de entre 12 y 15 años. Dice que tan pronto como tenga esa aprobación podría distribuir inmediatamente 20.000 dosis en farmacias en todo el país. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en Estados Unidos se han aplicado ya 255 millones de dosis y el 50% de ellas son de Pfizer, con un 33,4% de la población estadounidense completamente inmunizada contra el COVID-19.
Mame, muchas gracias por este completo reporte desde Estados Unidos, dándonos detalles de la situación allí. Vamos a retomar entonces el tema de la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Esta propuesta ha generado todo tipo de discrepancias en la comunidad internacional cuando la unidad es fundamental para hacer frente a la pandemia que no da tregua en ninguna parte, en ningún rincón del planeta. A favor de la liberación de las patentes se mostraron, ya lo decíamos, Estados Unidos, también España, Francia, India y Sudáfrica. En contra están el Reino Unido, Alemania, Suiza y Japón, que pusieron en marcha el lobby farmacéutico por miedo a la escasez de materias primas. Al menos eso argumentaron. El debate llega justo cuando las farmacéuticas están obteniendo cifras récords de ventas y también de volumen de negocios sin precedentes. La Unión Europea, por su parte, se mostró abierta a debatir entre los 27 países y también la comunidad internacional sobre este tema. Y está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pérez, infectólogo y asesor científico de France 24, con quien vamos a conversar sobre varios temas que tenemos en la agenda para resolver varias dudas, aclarar algunas preguntas que tenemos por parte de nuestros televidentes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer saludarlo. Hoy, sin problemas técnicos, hoy con usted aquí listo para responder las preguntas. Y ¿es posible que esta liberación de las vacunas, que tanto podía ayudar a la vacunación a nivel mundial, sea posible llegar a eso, la liberación de las patentes? ¿Usted la ve viable, posible? Santiago, hola, buenas noches. Miren, la liberación de las patentes es un proceso que se hace en situaciones de emergencia, como las que estamos viviendo. Y lo que se necesita realmente es acceso a las vacunas universalmente. Las patentes no son, si se libera la patente, no es que exclusivamente todos los países vayan a empezar a producir. Hay una necesidad, hay una complejidad industrial que se requiere para la producción de las vacunas, pero es un paso para permitir que haya mayor oferta en países y en industrias que tienen la capacidad para desarrollarla. Nosotros como comunidad médica, y muchos somos voceros, de que sí debe haber una liberación de las patentes y haber transferencia de la tecnología para que haya equidad en las vacunas. Aquí el problema no es desarrollar una vacuna, es que sea equitativa para la humanidad. Hablemos ahora de la vacuna CureVac, que está en camino, está ya bastante avanzada en sus fases de investigación. Es una vacuna alemana. ¿Qué saben ustedes sobre esta fase de estudios? ¿Qué saben de esta vacuna y de su desarrollo, doctor? Esta vacuna va a ser sometida ya con sus estudios en las próximas semanas para su aprobación en la EMEA y posteriormente en la FDA. Y cuando se somete es porque los resultados son prometedores y esperan pues que se pueda comercializar prontamente. Esta es una vacuna que también es de RNA, similar a Pfizer y Moderna. Su casa matriz es en Alemania y es muy interesante porque tiene menor exigencia en la cadena de frío. Eso quiere decir que va a ser mucho más fácil su logística para distribución. Y además de eso, esta vacuna entraría a ser parte de estas vacunas RNA que han tenido un gran impacto en la reducción de las hospitalizaciones y de la mortalidad. Entonces necesitamos una nueva vacuna y muy probablemente en un par de semanas ya tengamos esta vacuna disponible. Y tiene estudios en América Latina. En varios países de América Latina se han desarrollado los estudios de CureVac. Entonces la esperamos con ansias. En unas semanas podríamos estar dando esta noticia, doctor, y así Alemania entonces tendría, si no estoy mal, 2 vacunas ya en el mercado contra el COVID-19. Otro de los temas que teníamos en la agenda, doctor, pendiente para conversar con usted, es la variante de la India. Está generando temor, sobre todo en los países asiáticos que tienen frontera con India, dado el caso que se está presentando allí de una saturación completa del sistema y un aumento muy rápido de los casos de COVID-19 que ha provocado que el gobierno no tenga capacidad para actuar y responder ante la situación. 17 países en el mundo ya han registrado algunos casos de ellos, algunos latinoamericanos que luego los vamos a mencionar. ¿Qué se sabe de esta variante? Esta variante es mucho más contagiosa, quiere decir que lo que hablábamos nosotros, que había un periodo de 10 o 15 minutos para transmitir la enfermedad cuando la gente no usaba las medidas de protección, aquí son cuestión de muy pocos minutos y es mucho más contagiosa. Su transmisión, al ser mucho más contagiosa, aumenta el número de infectados y al aumentar el número de infectados, el porcentaje que se hospitaliza pues es mucho más grande. Hemos visto que es una enfermedad más agresiva y se suma a los determinantes sociales
que hay en la India y a la fragilidad de los sistemas de salud que no son capaces de responder a una alta demanda de pacientes, y creo que no es un problema de India, sino es un problema universal. Pero se ha magnificado en la India por su densidad en la población, afecta mucho a personas jóvenes, no necesariamente con comorbilidades, alta contagiosidad, y sin duda es una nueva amenaza también en esta pandemia, que es la pandemia de los linajes. Doctor, y para cerrar esta consulta, le pregunto por un estudio publicado hace un par de semanas que daba cuenta de los resultados de una investigación muy extensa que se hizo en mujeres embarazadas, y la conclusión de este informe es que tal parece que las mujeres embarazadas pueden recibir alguna de las vacunas contra el COVID-19. Amplíenos más sobre este tema. Es muy interesante porque es una buena noticia en medio de todas estas malas noticias que hemos tenido este par de semanas, porque se vacunaron un gran grupo de mujeres embarazadas, más de 30.000 mujeres embarazadas, con las vacunas de RNA, y se encontró que el riesgo era similar al de la población no gestante, y eso indica la seguridad también en la población embarazada. Eso va a ser muy importante porque un paso adicional es la vacunación de adolescentes, pero también involucrar las vacunas en las mujeres embarazadas, con la ventaja que los anticuerpos, es decir, las defensas, se pueden transmitir al bebé y se puede el binomio madre-hijo proteger del COVID-19. Es una noticia alentadora, es una noticia registrada en las revistas científicas, y que en un par de semanas también esperamos que ya haya la recomendación, no solamente para los adolescentes, sino en las mujeres embarazadas, que se puedan vacunar con estas vacunas de RNA mensajero. Doctor, pues cerramos con esta noticia positiva. Lo más seguro es que en un par de semanas estemos profundizando en este tema cuando ya haya un poco más de conocimiento sobre este estudio médico. Muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24, como siempre, un gusto. Y bueno, aquí está para resolver algunas de las preguntas de los televidentes y preguntas que nos surgen también a nosotros los periodistas. Ahora veamos las cifras de cómo está avanzando el contagio del coronavirus en el mundo. La emergencia sigue, hay que seguir cuidándose. En el mundo contabilizan ya 156.233.000 casos, o más de ellos. Han fallecido hasta el momento 19 de COVID-19, 3.259.000 personas. Los recuperados ya alcanzan los 92.400.000 personas, mientras que las dosis inoculadas, es decir, las personas que ya han recibido una o dos dosis de alguna de las vacunas, ya se cuentan por 625 millones de personas. Los países más afectados en su estricto orden siguen siendo Estados Unidos, India, Brasil, Francia, y entra en este top 5 Turquía. Y vamos ahora hasta México, vamos a conocer cómo está la situación en este país, que cuenta ya con 2.3 millones de casos ya concretos de COVID-19. Tal parece, de cierta forma, México está escapando un poco de ese momento crítico que están viviendo otros países latinoamericanos. La mayoría, digamos, están en Sudamérica, pero México llama la atención por eso. Vamos a saludar a Mario Carbonell, nuestro corresponsal permanente allí en la Ciudad de México, para conocer más detalles. Mario, ya fueron reportados allí los primeros casos de la variante India, que hace unos minutos estábamos hablando de sus características. ¿Qué se sabe de estos casos? Así es, fue el pasado 2 de mayo cuando se identificó el primer caso de la presencia de esta variante India de coronavirus en el estado de San Luis Potosí, en la zona centro del país. Se trata de un paciente de 40 años y se presume que el contagio pudo haberse originado tras haber tenido contacto con un grupo de extranjeros que vino a una capacitación laboral a ese estado, y entre ellos pues había un residente de la India. A la fecha hay 34 casos posiblemente asociados a esta variante India de COVID. Sin embargo, solamente uno, este que te refiero, es el que se ha identificado plenamente y confirmado en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, y el resto sigue aún en estudio. De acuerdo con las autoridades sanitarias del país y según la OMS, se trata de una variante de interés, más no de preocupación. Habrá que ver los resultados de los otros casos y si no hay presencia en otros estados de la República. Mario, yo aprovecho para preguntarle cuál es la situación actual en México en cuanto a hospitalizaciones, personas fallecidas, contagiados y ocupación de las salas de cuidado intensivo. ¿Cómo está la situación allí? Pues la situación actual es de una disponibilidad
de camas de hospitalización superior al 84%. Estamos muy lejos de cuando tuvimos la crisis de falta de camas de hospital, y la vacunación avanza. El pasado 5 de mayo se alcanzó una cifra récord de aplicación de dosis en un solo día, con más de 604,000 dosis aplicadas. Va actualmente el 10% de la población ya vacunada. Son poco más de 13 millones de mexicanos los que han recibido al menos su primera dosis, y cerca de 9 millones que tienen ya su esquema completo, es decir, las 2 dosis. México se ubica en el lugar número 12 en el ranking de países que más vacunas han recibido y han aplicado. Actualmente estamos en el rango de edad de 50 a 59 años, la población que está siendo vacunada, y también se ha comenzado a inocular a los maestros. Van más de 1.300.000 integrantes del personal educativo que han sido inoculados. Mario, interesante la situación actual en México. Eso me lleva a preguntarle, ¿por qué parece que este país está logrando escapar de ese pico que está viviendo Suramérica principalmente, o que también lo veíamos en Costa Rica, allí teniendo muchas dificultades por la saturación del sistema hospitalario? ¿Qué dicen las autoridades? ¿O hay un subdiagnóstico y en realidad la situación es completamente distinta? ¿Qué dicen? Pues si bien algunos estudios refieren que la cantidad real de muertos por COVID superaría por mucho a la cifra oficialmente reconocida, que es de 218,000 mexicanos que han perdido la vida, lo cierto es que se cumplen 4 meses con tendencia sostenida a la baja, tanto en número de contagios como de muertos, y también en el ritmo de propagación del virus. El subsecretario de Salud y responsable ante la pandemia, Hugo López-Gatell, ha dicho que México libró una tercera ola de COVID que se temía podría darse después de la Semana Santa. Tan es así que en la capital del país, a partir de este 10 de mayo, estamos en semáforo amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá una mayor reapertura. Los comercios y los cines, por ejemplo, podrán operar al 40% de su aforo, y asimismo los espectáculos deportivos al aire libre, como por ejemplo los partidos de fútbol en los estadios, podrán abrir sus puertas con un aforo limitado al 25%. Es una tendencia a la baja, sin embargo las autoridades llaman a no echar las campanas al vuelo y a seguir con las medidas de protección sanitaria. Gracias, Mario, por este completo reporte desde la Ciudad de México. Clara la situación allí frente a la pandemia de COVID-19. Demos ahora un vistazo a las cifras de la vacunación. ¿Cómo cierra esta semana la región de América Latina en términos de personas que han recibido al menos una de las dosis? El top 5 de los países con más avance en la vacunación lo lidera Brasil, con 31.50 millones de personas ya con al menos una de las dosis recibidas. Le sigue Canadá con 13.73 millones de personas, le sigue México, actualizamos la cifra, con 13.33 millones de personas. Argentina está en cuarto lugar con 7.40 millones de personas ya inoculadas con al menos una de las dosis. Este top lo cierra Colombia con 3.45 millones de dosis, ya lo decíamos, aunque el caso de este país es distinto porque cierra la semana con por encima de los 3 millones, aunque la cifra, debido a la situación de orden público en este país, no ha sido actualizada por las autoridades hasta el día de emisión de este programa. Y pese a liderar la vacunación en la región, Brasil tiene uno de los más altos ritmos de contagio a nivel mundial. Es el segundo país con la mayor cantidad de casos. El país suramericano ya superó los 15 millones de casos confirmados de COVID-19. Les doy la cifra exacta para el cierre de esta semana. 15 millones, 3.563 casos. El estado de São Paulo, que es el más poblado de ese país, tiene 46 millones de habitantes, casi la población de Colombia. Está ubicado en el sureste de Brasil y sigue siendo la región con más casos, 2.9 millones, y ya se aproxima rápidamente a la barrera de los 3 millones de casos de contagio. Y no es un secreto que la crisis económica que se desató a raíz de la pandemia de COVID-19 en el mundo entero afectó la economía a nivel mundial. Chile, por supuesto, no se escapa a esto. Y una de las medidas para hacer frente a esta crisis fue permitir que los ciudadanos pudieran retirar
parte de sus aportes de los sistemas de pensiones. Un tercer retiro ya fue avalado por las autoridades. Los ciudadanos pueden recibir hasta un 10% de sus fondos pensionales para aliviar las dificultades económicas. Veamos. Largas colas durante todo el día en Chile frente a las oficinas de pensiones. Este lunes comenzaba el proceso para que hasta 10 millones de chilenos pudieran retirar el 10% del dinero de sus cuentas. Se trata del tercer retiro desde junio del año pasado, justificado por la crisis que atraviesan los ciudadanos debido a la pandemia. Soy pensionado y lo retiro porque la plata no me alcanza con lo que saco de pensión. Y con esa plata que estoy haciendo yo no me alcanza y yo por eso retiro el 10% para poder vivir, sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Este tercer retiro se realiza con la aprobación del Parlamento, pero sin el beneplácito del gobierno de Sebastián Piñera, que vio como la Corte Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad que interpuso para frenar la medida. Sin embargo, genera también controversia entre la población. Muchas personas están atosigadas por las deudas, pero temen quedarse sin pensiones en el futuro. No en vano, en torno a 3 millones de personas ya se quedaron sin fondos suficientes en febrero para este tercer retiro. Es que como está la situación hay que saber sacarlo, ¿no? Porque como te digo, igual yo creo que el Estado debería darte una pensión de gracia a los que no tienen nada. O sea, yo igual tengo varios años más para trabajar y para imponer, pero para la gente que no tiene que saber sacarlo, ¿no? La discusión se enroca también en torno al modelo de pensiones, creado en 1981 bajo la dictadura de Pinochet y que obliga a todos los trabajadores a destinar el 10% de su salario a un fondo de pensiones privado. La principal queja de los chilenos es el poco beneficio que obtienen, especialmente si se compara con las ganancias que obtienen las 6 administradoras de pensiones oficiales. Hablamos ahora de Uruguay, que es un caso muy particular porque comenzó la pandemia como un país líder en la lucha contra el COVID-19, pero rápidamente pasó a ser fuertemente afectado por el número de casos y ahora lidera el escalafón mundial de muertes diarias por COVID-19 en relación al tamaño de la población. Uruguay registra 17.31 fallecidos por cada millón de habitantes. Le siguen en ese conteo Macedonia del Norte, Hungría, Paraguay, Bosnia-Herzegovina y Croacia. A pesar de esto, también la vacunación está avanzando relativamente rápido y pronto esos 3.5 millones de ciudadanos uruguayos estarán inoculados. Vamos a ir hasta Montevideo, allí se encuentra Karina Dalmazo, hasta la ciudad de la costa para ser exactos, quien tiene más detalles de la situación allí en ese país suramericano. Karina, gracias por estar con nosotros en el programa y comencemos por un panorama general de la situación. Las cifras son poco alentadoras en términos de fallecidos y también las hospitalizaciones son altas y el avance de la vacunación también es bueno. Es muy contradictorio el caso de Uruguay. Uruguay se encuentra por 7º día consecutivo como el primero en el mundo por la cantidad de muertes de coronavirus en relación a la población. En estos momentos también los centros de cuidados intensivos se encuentran ocupados en un 77%, el 55% de ellos atiende a pacientes con COVID-19. Las autoridades sanitarias investigan también el fallecimiento de 4 personas por coronavirus, donde se ha denunciado falta de asistencia a las mismas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reiteró que de esta situación se sale con la libertad responsable de la ciudadanía. Hasta el momento se mantienen como medidas el cierre de gimnasios y comercios libres de impuestos en la zona fronteriza con Brasil. Las clases habían sido suspendidas, se reintegró a las aulas en las zonas rurales y hay un cronograma para que las clases vuelvan a ser de forma presencial en las próximas semanas. El grupo asesor científico honorario que asesora justamente al Ejecutivo indicó que recomendaba la presencialidad en las aulas, pero que también se debería de tomar medidas, por ejemplo, para limitar la movilidad durante la madrugada, una especie de toque de queda nocturno, y también recomendó el cierre de bares, restaurantes y otros comercios. Estas medidas no fueron tomadas por el gobierno. En cuanto a la vacunación, esta continúa avanzando constantemente. Actualmente el 35% de la población ya recibió al menos una dosis. Sin embargo, los científicos indican que si se vacunan solamente las personas que hasta hoy han pedido ser inmunizados, no se llegaría
a la inmunización de rebaño. El panorama en Uruguay interesante, Karina. Viendo en perspectiva en la región, Uruguay es un país bastante estable en términos sociales si se le compara con otros estados alrededor, pero ha comenzado a despertarse un leve malestar social. La pobreza también ha comenzado a incrementarse en estos últimos meses. Pese a esto, la gestión del presidente Luis Lacalle Pou sigue siendo muy alta frente al manejo de la crisis del COVID-19. ¿Qué dicen allí las personas? Actualmente en Uruguay la pobreza subió de un 8,8% a un 11,6%. Más de 400.000 personas se encuentran bajo la línea de pobreza. Esto quiere decir que no pueden cubrir sus necesidades básicas. También en el año 2020 la economía descendió un 6%. Aproximadamente el 25% de los trabajadores recurrieron al seguro de desempleo. La cifra de afectados es aún mayor, dado aquellos que están en la economía informal del país. Varias organizaciones no gubernamentales indicaron que hay un déficit alimentario importante, donde se provee alimentación en ollas populares a más de 55.000 personas cada día. Mientras tanto, el gobierno indicó que duplicó la ayuda social por medio de programas de alimentación en lo que va del año. Y en relación a la aprobación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, en las últimas encuestas indicó que este tenía una aprobación de su gestión de un 59%. Una situación similar se vive también en otros países de la región en términos del incremento de la pobreza. Karina, para el cierre, me interesa hablar de esa decisión que tiene Uruguay, muy similar a la de Estados Unidos, de comenzar a vacunar a los adolescentes. ¿Qué avances hay en esos estudios que están practicando allí en Uruguay para empezar ya a inocularlos? Luego del análisis de varios estudios internacionales, las autoridades sanitarias uruguayas indicaron que van a inmunizar a los menores de 12 a 18 años de edad con la vacuna de Pfizer. El país está comprando nuevas dosis que están llegando semanalmente al país. Sin embargo, aunque la inmunización también será para ese rango de edad de forma voluntaria, primero se estará dando la vacuna a Pfizer a los mayores de 70 años y también a los indigentes que duermen en la calle. Luego de que este rango etario de mayores de edad estén inmunizados es cuando se estará dando la posibilidad a los menores de edad, también con una intención de que se logre llegar al 70% de la población para alcanzar la denominada inmunidad de rebaño. Gracias, Karina, por este completo reporte desde Ciudad de la Costa, muy cerca allí de Montevideo, la capital en Uruguay. Y en nuestra sección en redes para el cierre del programa, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19. Destaco una. Comenzamos con esta publicación del diario ABC de España. Una noticia muy positiva para la región. La OMS da luz verde a la vacuna china Sinopharm para su uso de emergencia. Dicha vacuna muestra que tiene un 78,1% de eficacia para los adultos según los estudios clínicos. Hay que destacar que esta es una de las vacunas más ampliamente usadas en América Latina. Chile, Colombia, Perú, Uruguay, México, entre otros países, han inoculado con éxito esta vacuna china. Hablamos en el pasado en este programa de ese estudio realizado en Chile que daba cuenta de sus buenos resultados a lo largo de estos meses en ese país suramericano. Y con esto llegamos al final de este resumen aquí en COVID-19, la semana en América. Recuerden, la emergencia persiste, se mantiene. Sigan cuidándose allí en sus casas y en sus respectivos países. Pueden seguir con la programación de France 24. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.